Y en los siguientes programas de aquí en Fórmula, yo voy a estar hablando sobre cómo viene la mano, cómo viene el 2024 y qué puede hacerse, si es que se puede hacer algo para evitar tantos problemas, tantas calamidades, o que por lo menos a cada uno de nosotros nos afecte en el menor grado posible. Y yo creo que un tema fundamental es el crimen organizado. Si bien yo ayer comentaba cómo la mayoría de los delitos en México han bajado, de acuerdo a los datos que nos da el Consejo de Seguridad Pública, el Secretariado de Seguridad Pública, han bajado la mayoría de los delitos, homicidios, asaltos, han bajado y qué bueno. Pero la delincuencia organizada sigue como en su casa en todo el mundo. Hay que decirlo. En México la violencia que vivimos generalmente es delincuencia organizada, cárteles de narcotráficos, bandas de tratantes de personas, de traficantes de personas, extorsionadores profesionales, talabosques, etcétera, etcétera. No operan solos, no son unos delincuentitos más, son bandas organizadas, son empresas del crimen. Y hablemos de las empresas del crimen y cómo van a afectar al mundo. El cibercrimen. No nos ponemos a pensar que la tecnología cada día más avanzada también está siendo utilizada por los criminales, tanto en México como a nivel mundial. Y el cibercrimen es un negocio global que, de acuerdo a las autoridades, alcanza los 10,5 billones de dólares. Estamos hablando de una cantidad impresionante. 10,5 billones de dólares. Esto es lo que se calcula que en 2025 van a ingresar a los bolsillos de estos cibercriminales. Esto incluye ataques de ransomware, hasta el robo de identidad, brechas en infraestructuras críticas y, lo peor del caso, los cibercriminales pueden operar en cualquier lugar del mundo. Están operando desde Rusia, están operando desde Corea del Norte, en países en donde los gobiernos pues promueven que haya delincuencia cibernética para así debilitar las estructuras de los países de Occidente que no les son afines. Hemos visto apagones en varios lugares del mundo provocados porque alguien invade las computadoras que controlan la red eléctrica y la apagan. Estamos viendo cómo ciberdelincuentes han entrado a bancos y si no les pagan un dinero, no se puede restablecer el servicio. O sea, es de una gran creatividad, pero es de un gran daño que le están haciendo a todos nosotros, porque ¿quién cree que pagan las medidas de seguridad que van a tener que diseñar y poner en práctica los bancos, las compañías de todo el mundo? Nosotros, los consumidores, lo acabamos pagando. Después, los criminales obviamente están en el tráfico de drogas, están en el narcoterrorismo, mercado global valuado en 500,000 millones de dólares, esto según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. De acuerdo a un reporte de la Casa Blanca hace algunos meses, el cártel de Sinaloa solito tiene ingresos anuales de entre 2,000 y 11,000 millones de dólares. Su influencia es vasta y alcanza desde las calles de nuestras ciudades hasta los rincones más lejanos del mundo. Y en México, algo peor, los narcodelincuentes ya tienen el bolsillo, sea porque quieren estar en el bolsillo o porque están obligados a estarlo, a cada vez más autoridades estatales, municipales y no dudo que uno que otro federal. Estamos hablando de la trata de personas, negocio de 150,000 millones de dólares, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Los grupos mexicanos obviamente están metidísimos en todo lo que es la trata y el tráfico de personas, están atrás de todas estas marchas que estamos viendo desde nuestra frontera sur hasta la frontera norte. Atrás de todo esto hay un gran organizador y generalmente es el crimen organizado. Lavado de dinero, entre 800,000 millones y 2 billones de dólares se lavan anualmente en todo el mundo, de acuerdo otra vez a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Los cárteles
de la droga y todos los criminales organizados del mundo utilizan esquemas muy complejos, contratan a los financieros más sofisticados para lavar su dinero y después invertirlo en inmuebles, en empresas reales o en empresas fantasmas. El comercio ilegal de armas, México está muy activo en esto, se importan muchas armas ilegales, se calcula que es de $1,000 millones este negocio. La piratería y el crimen marítimo, estamos viendo cómo en el Mar Rojo los piratas amenazan con interrumpir lo que es el 10% del comercio mundial que pasa por el canal de Suez, negocio de entre 6,000 millones y 12,000 millones de dólares. Y finalmente, obviamente, está el crimen transfronterizo, no solamente en la frontera México-Estados Unidos, sino en todas las fronteras del mundo donde hay una fuerte presencia de la delincuencia organizada. ¿Qué va a hacerse en 2024 y en 2025? Pues la verdad yo soy escéptico, porque por más que vemos la acción de los gobiernos contra la delincuencia organizada, poco se ha logrado, si es que algo, y peor aún, estamos viendo que algunos gobiernos, como el de Nicaragua, como el de Venezuela y otros del África, están supuestamente coludidos con los criminales organizados e internacionales. Por ahí leí que si el crimen organizado en su conjunto fuera un país, sería la quinta economía más fuerte del planeta Tierra. Bernardino. Sí, Eduardo, fíjate que importantísimo todos los datos que estás dando. Estaba viendo esta parte también de los datos en el sentido del tráfico de vida silvestre, que muy poco, obviamente, en este caso se ha mencionado, se ha comentado, y aquí se menciona, aquí lo mencionas, 23,000 millones de dólares. 23,000 millones de dólares. Es impresionante porque si bien es cierto que las armas dejan mucho dinero, también no hay que perder de vista, y yo creo que aquí los datos están faltando, Eduardo, en el sentido de las municiones. Porque tú puedes tener el arma, pero ¿cómo te llegan las municiones? Porque creo que también hay un tráfico impresionante que no se ha valorado y que no se tiene en consideración en esa parte, ¿no? Yo no sé si entra dentro del ¿De las dato de armas? 1,000 millones que nos da el Foro Económico Mundial o no. El tráfico de vida silvestre es impresionante, como tú lo dices, 23,000 millones de dólares. Yo les diría, ¿cómo? Hombre, ¿cómo? Se trafica con especies raras. Hay coleccionistas que quieren tener un jaguar, un león en su jardín. Aquí en México tenemos un muy pintoresco personaje allá en Tijuana que ha comprado, me imagino, el mercado negro, tigres, leopardos, elefantes, yo no sé qué. En México, que es un país de una gran biodiversidad, se roban muchas especies, van a los bosques, se las roban y las exportan a países donde hay demanda por estos mamíferos, aves, peces, insectos, etcétera. Venus. Y mira, Eduardo, decías que eras escéptico, yo también soy escéptico, y además de escéptico, soy pesimista, porque cuando uno ve toneladas de dinero que producen estos negocios ilícitos, contra eso, híjole, por más que los gobiernos intenten, pues lo vemos cada año, Eduardo, que vemos estas cifras, cada año las ganancias son mayores que el año anterior. Quiere decir que todas las acciones de los gobiernos pues son inútiles, y no solo las del gobierno mexicano, la del gobierno de Estados Unidos y la del gobierno que tú quieras, porque el crimen crece en todos lados. Y ante este océano de millones y billones de dólares, poco se puede hacer, Eduardo. La verdad, muy pesimista. Yo creo que en diciembre del siguiente año vamos a estar dando datos todavía más tristes que estos. Es que el problema es que hay una gran colusión de las autoridades. Hay mucho dinero, muchísimo dinero en esto. Y como decía Álvaro Obregón, que no hay quien se resista a un cañonazo de 50,000 pesos de aquellos de la época de principios del siglo XX, pues estamos viendo que hay una gran demanda por los productos que venden estos criminales. No más vete al centro, siguen vendiendo 20,000 cosas que se ve que están más chuecas en el centro de la Ciudad de México, productos electrónicos, de todo. Pero en fin, gobiernos coludidos, funcionarios coludidos, criminales sin escrúpulos, y lo peor,